Ya en otro video hemos hablado del nerviosismo que priva, las contradicciones, las imprecisiones, las imprecaciones que priva, digo, en los integrantes de la estructura digital, los llamados farsantes de la 4T, frente a ese barco, para utilizar las palabras que emplea el día de hoy Jesús Silva Herzog Márquez, este barco tan lleno de hoyos que dejó Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum, y ella está empecinada en tapar uno y otro, pero no tiene más de 10 dedos, ni tampoco tiene muchos militantes dispuestos, me refiero a la élite de Morena, dispuesto a seguir tapando esta serie de hoyos que pueden hacer, no exagero, que el barco se vaya hundiendo. Y miren ustedes, al filo de las 5 de la tarde con 20 minutos se está difundiendo un cable informativo de Reuters, que es, como ustedes saben, una fuente de la mayor confiabilidad, que está justamente propalando el hecho de que el señor Ismael Zambada está dispuesto a declararse culpable para evitar la pena capital. Y en ese terreno, Zambada estaría buscando un acuerdo con el Tribunal Federal de Nueva York. Como ustedes saben, de acuerdo con este entorno, ya lo que ha hecho o lo que haría Zambada es declararse inocente de los 17 cargos, pero al mismo tiempo también, si le dan esa oportunidad de evadir la pena de muerte y no es extraditado, hablaría o colaboraría, como ustedes juzguen, con las propias autoridades estadounidenses. Las preguntas saltan, por supuesto. No hace falta ser clarividente para, en efecto, enlistar. ¿Qué pasaría en el país si Ismael Zambada habla lo que sabe? Y desde luego también para eso lo acompaña de pruebas testimoniales que en efecto hagan que sea incontrastable su dicho. Porque aquí no es un asunto nada más de matices, es decir, aquí no nada más es un asunto de decir, como él lo dice, entonces es cierto, o en el extremo, como él lo dice y para librar justamente la pena capital, entonces no es cierto. Aquí lo que importa no es la profesión de fe, quiero decir, a quién le creamos o a quién no le creamos. Lo que importa es la verosimilitud y más aún la veracidad, la solidez de los dichos respecto de hechos y circunstancias que llegue a ser capaz el capo de informar a las propias autoridades y que tengan un resultado, con la detención o la detección, como ustedes quieran, de las distintas circunstancias que ocurren en distintas zonas de nuestro país y que muestran ese enorme crecimiento que ha tenido, sobre todo en los últimos años, este crimen organizado, dispensado, como digo, como decimos cada vez más mexicanos, por la estrategia de abrazos. Vuelvo a preguntar, ¿qué diría si resolviera hablar Ismael Zambada? ¿Qué diría de Américo Villarreal? ¿Qué diría de su contendiente Truco? Aquí, aquí hay que tener mucho cuidado, porque la primera pregunta es, ¿solo la élite política es la que estaría relacionada con estas actividades, las que ustedes quieran? El huachicole, digamos, incluso el apoyo para las campañas electorales y luego, desde luego, también las prebendas que esto implica, todas las actividades. ¿Qué diría ahí de el gobernador de Tamaulipas? ¿Qué diría de Adán Augusto López? ¿Y cómo podríamos entonces entender la violencia que hay en Tabasco? ¿Cuántos nervios no está sacudiendo? Porque en efecto, estos farsantes de la 4T que se encuentran muy nerviosos son apenas el espejo de lo que está ocurriendo con la clase política mexicana.
¿Qué diría de los jugosos negocios que hizo Adán Augusto en Veracruz? ¿Qué diría del lavado de dinero del que es acusado por nosotros, por Rocío Nale, de la que es acusado Miguel Ángel Yunes Márquez? ¿Por dónde quieren comenzar en el caso de que empezara a hablar Ismael Zambada? ¿Por Chiapas? ¿Por los corredores del sur, Baja California, las dos Baja Californias? ¿Por Chihuahua? ¿Por San Luis Potosí? ¿Por Guerrero? ¿Por dónde hablaría? ¿Colocaría como epicentro Sinaloa? Y si es Sinaloa y Claudia Sheinbaum ha condenado el secuestro de Ismael Zambada, entonces será sujeto a investigación y en consecuencia abandonaría el cargo. ¿Qué haría entre toda esta trama, ya que hablé de Tamaulipas o ya que hablé de Sinaloa? Mario Delgado, el titular de la Secretaría de Educación Pública. El titular de la Secretaría de Educación Pública. O lo que ocurriría es que Ismael Zambada diría que no hay ningún amaciato, ningún acuerdo, ninguna relación entre el poder político y el poder del narcotráfico. Eso no es posible. Eso es descartable totalmente dentro de su agenda. La de ustedes, descártenlo. Si Ismael Zambada está dispuesto a declararse culpable para evitar la pena de muerte, implica también la posibilidad de que él declare y aclare, esclarezca, a final de cuentas, todo ese entramado de intereses que no solo no tocó a Andrés Manuel López Obrador, sino que incrementó. ¿Qué ocurriría si en efecto, como distintas versiones periodísticas han estado difundiendo en las últimas 72 horas, ya hay más de 120 expedientes que incorporan a políticos, funcionarios, militantes, gobernadores, la gran mayoría, todos ellos, de Morena? ¿Qué es lo que se desataría en nuestro país? ¿Cómo intervendría entonces Estados Unidos teniendo aún más pruebas de las que de por sí ya tiene para enfrentar la situación que vive en los ya citados estados y en algunos otros más, como los actos de violencia ocurridos este fin de semana en Michoacán? ¿Continuaría la estrategia de abrazos? ¿Estaría a final de cuentas Claudia Sheinbaum dispuesta a actuar junto con las autoridades estadounidenses para el combate de este tipo de personajes? Más aún, ¿se imaginan ustedes encarcelando a algunos de estos prominentes personajes del partido oficial en nuestro país? Sería tanto como ceder el poder. Sería tanto como aceptar que la administración del populismo autoritario resultó también en un fracaso, también por eso. Sería en efecto reconocer los tentáculos, apenas los que se asoman, de este CEO que se ha enraizado en nuestro país. Por eso estoy completamente seguro de que una información como esta que estamos comentando en estos momentos, y mientras más hablo, para el momento en el que esté difundiéndose este video, estará siendo del conocimiento prácticamente de todos los mexicanos interesados en la información, para ver qué es lo que responde Claudia Sheinbaum. Ella dijo, ustedes lo recuerdan, la semana pasada, que habría una respuesta el martes.
frente a esta situación en donde Ismael Zambada se ve que no tiene ningún deseo de quedarse callado, tampoco de hacer algo que ponga en tela de juicio su propia vida. Así es que ahí está el ofrecimiento, ahí están los nombres latentes, ustedes lo saben, la circunstancia que todos conocemos. ¿Cuál va a ser el entuerto? ¿Cómo se va a desanudar? Nosotros estaremos informándoles a ustedes, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.